Y por eso hemos invitado a dos personas del área. Por una parte, y en el estudio tenemos a Atilio Granone, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela. Atilio, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Y tenemos en la línea telefónica también a Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, presidente de la Cámara Venezolana de Libros. Julio, muy buen día, ¿cómo está? Julio. Allí, ahora sí le escuchamos. Julio Masparrote en la línea telefónica, Atilio acá en nuestro estudio. Sí, buen Atilio, día. comienzo por usted. ¿Cuánto ha aumentado todo el material que tiene que ver con lo que produce la industria de las artes gráficas en Venezuela comparado con 2022? Bueno, ahí se ha presentado un hecho curioso en el sentido de que durante el 2022 todavía se sentían los efectos del tema de la pandemia en el Ujú, tema logístico ujú, ujú. y los fletes estaban sumamente elevados. Ok. Ya a partir de finales del 2022 y en el 2023 los fletes, digamos, retomaron los niveles normales de antes de la pandemia y eso llevó a una baja en el tema de los sustratos que se traen importados, porque aquí en el país no se fabrica ningún tipo de sustrato para la elaboración ni de libros, ni de revistas, ni de Ujú. ningún tipo de material gráfico, ¿no? Entonces, realmente sí subió muchísimo el material durante el año 2022, pero desde finales del 2022 hasta esta fecha han venido bajando porque el efecto de los fletes era muy importante. Ok. Y, a ver, de lo que producen las industrias de las artes gráficas en Venezuela y que va para colegios, universidades también, pero sobre todo colegios, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuadernos, papel, cartulina? ¿De qué hablamos? No, A como te ver. repito, a nivel de producción, Ujú. para papeles se utiliza Sí, papel bond básicamente, sí. eso no se fabrica en el país. No se fabrica en el No, país. antes lo fabricaba Mampa en Ujú, Nepal, ujú. pero ya esas empresas están cerradas, pues, ¿no? Y ahorita todo ese material es importado. Todo el material es importado. Tengo en la línea, como les decía, Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, de Textos Escolares, presidente de la Cámara Venezolana de Libros. Julio, lo mismo, ¿registran ustedes un aumento? Primero hablemos de precios. ¿Registran un aumento comparado con 2022 en la venta de los textos? De hecho, es un tipo y lo puede explicar el señor de la arte gráfica, digo, a nivel mundial. No, vamos a intentar establecer el contrato por otra vía porque lamentablemente no podemos entender a Julio Masparrote, quien nos acompaña. En los procesos de importación, ¿qué tanto se produce de las otras cosas que necesita la industria de las artes gráficas en el país? ¿Se produce algo en el país de lo que necesitan para operar? ¿O Sí, todo es importado? bueno, todo es importado. Hay algunas producciones, pero que son muy incipientes, sobre todo en la parte de tintas. En tintas. Tintas, sí. Y también en la parte de corrugado Ujú, se produce, hay varias empresas que reprocesan, reciclan el material, el cartón y el papel ujú. y producen el denominado liner que se utiliza para la fabricación del corrugado. ¿Y esto tiene cuántos años así que tengan que importar tanto desde fuera? Bueno, muchísimo tiempo. Realmente lo que se denomina en el sector el material recubierto Ujú, siempre se ha importado. En una época estaba Smurfit, ujú, Cartones de ujú, Venezuela, ujú, que producía el cartón recubierto y luego por las circunstancias propias de la caída de la demanda y las ujú, circunstancias de la empresa, ujú. ellos dejaron el país. Ahorita esa empresa está en manos del Estado y están tratando de recuperarla y digamos que tienen algunas pruebas, están nuevamente lanzando algunas pruebas de material recubierto. Esperemos que puedan recuperarlo porque esa era la única fuente que existía en Claro, el país para material recubierto. claro, claro. Les decía, tenemos en el estudio a Atilio Granone, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela, y en la línea a Julio Masparrote. A ver si ahora, Julio. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, sí, ahora De perfectamente acuerdo. bien. Preguntaba por los Sí, precios comparados con 2022, Julio. y lo que está sucediendo es que la demanda de textos escolares cada vez es menor Ujú, por toda la crisis económica que estamos viviendo. Entonces ujú, los tirajes que hacen las editoriales cada vez son menores. Antes acostumbramos a imprimir de 3.000 a 5.000 ejemplares de un título, inclusive habían títulos que se podían imprimir hasta más de 10.000 ejemplares, y ahora generalmente los tirajes están en el orden de
los 1000 y los 2000 ejemplares. Entonces eso hace, como esto es un proceso industrial, que en la Claro. medida que aumentas el número de ejemplares, bajas el precio, pues terminamos teniendo libros un poco más costosos porque, por ese mismo proceso. A eso hay que, bueno, a eso hay que sumarle que a nosotros, por ejemplo, las editoriales, y uno de los principales problemas que estamos teniendo ahorita es que hay una impresión desmedida de libros piratas, eh, centros de copiados que se dedican a la impresión de libros. Hay otros libros que inclusive los imprimen al punto de que parecen libros de las editoriales. Estamos haciendo un llamado a los representantes y a los padres y a los docentes para que solamente adquieran libros en las librerías formales y en las proveedurías de los colegios. Inclusive ha habido editoriales que actualmente le están colocando un sello especial en las portadas de los libros o un troquelado de manera de poder identificar con más facilidad cuáles son los libros originales. Pero básicamente cuando compres un libro hay que verlo por dentro, porque generalmente por dentro es que se notan las páginas pues borrosas o mal diagramadas, porque generalmente las arrancan de un libro original y las escanean y siempre quedan como torcidas, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente con eso. ¿Cuántas empresas, Julio, se dedicaban en el pasado a producir, a imprimir los textos escolares que necesita el país? ¿Cuántas quedan hoy? Sí, aproximadamente en el año 2010 habían unas 25 editoriales, pero en esa época el Ministerio de Educación decidió solamente que en los colegios públicos se podían utilizar la colección Bicentenario, que fue una colección de libros que ellos imprimieron. Y eso hizo que prácticamente la demanda disminuyera a tal punto, vamos a decir, de los colegios privados, que solamente son el 20% de todos los estudiantes o del universo estudiantil, y sumándole a la crisis, pues solamente ahorita están 8 editoriales prácticamente. De 25 a 8. Lo mismo tenemos en el estudio de Atilio Granone, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela. Atilio, lo mismo, ¿cuántas empresas dedicadas al ramo antes, cuántas quedan hoy? Bueno, realmente de la última información que tenemos a diciembre, somos aproximadamente a nivel nacional unas 350 empresas. 350. Sí, muchas empresas han cerrado. No tenemos la data cierta de cuántas empresas han abandonado el negocio. Muchas están en stand-by, es decir, tienen la estructura ahí, pero simplemente no están activadas. Claro, eso quería preguntar. De las que sí están trabajando, de estas 350, ¿a qué capacidad están produciendo? Estamos entre 30 y 40%. Las que están muy, muy bien están al 40% de capacidad. O sea que con lo que tienen se podría abastecer perfectamente el mercado y pensar en exportación, por ejemplo. Sí, por supuesto. Te puedo referir, por ejemplo, que tenemos una última referencia, una información que nos pidió el Ministerio de Industria Ligera y Comercio, donde uno solo de nuestros afiliados, relacionados precisamente con los cuernos, de los útiles escolares, uno solo de ellos puede manufacturar el 50% de la demanda nacional. Uno solo. Que está activo. Simplemente que, bueno, tiene que haber la demanda. Pues. Claro. El tema del retraso en el inicio de las clases a nivel público, o sea, la crisis que hay a nivel público educativo, eso también ha retrasado un poco, ha disminuido aún más la demanda de cuadernos. Si no hay clase, no hay cuadernos. Claro. Probablemente la respuesta sea no, pero Julio, ¿en algún momento Venezuela llegó a exportar textos escolares? Obviamente depende de cada país y de los textos aprobados, pero en algún momento al menos tuvo la capacidad de hacerlo, ¿la tiene hoy? Sí, lo hizo a finales de los años 90, que imprimían libros para República Dominicana, Ecuador, Perú. Lamentablemente eso no, ya no se hace, y ahorita todas las trabas que hay para providencias, que hay para poder exportar libros, o sea, podríamos imprimir libros para dar el servicio de imprimir libros en Venezuela para otros países, lamentablemente no se puede hacer. ¿Y responde a tiempo el sector? A ver. Nosotros hemos tenido acercamientos este año con el Centro Nacional del Libro, con el Ministerio de la Cultura, y le hemos planteado todos estos problemas,
y ellos están abiertos y de boca del ministro me ha dicho que ellos están interesados en apoyar al sector y bueno, estamos próximos a reunirnos a ver cómo podemos trabajar para que el sector vuelva a ser lo que fue antes o Claro. que por lo menos o que volvamos a trabajar juntos. Julio, y responde a tiempo el sector. Es decir, esos papás que ya en abril tienen en sus manos la lista, una lista tentativa de los útiles para el siguiente año de sus hijos, cuando se mueven en abril, ya encuentran en las librerías en abril esos textos, esos cuadernos, esos útiles que necesitan. Sí, generalmente siempre quedan inventarios Del año remanentes de anterior. los años Exacto. pasados Exacto. y inclusive el año pasado, como hubo 2 años de pandemia en los que prácticamente no se vendieron textos escolares, Ujú. el año pasado las librerías bueno, generaron sus inventarios, pidieron para tener stock y actualmente algunas tienen. De hecho, nosotros actualmente estamos con el pleno proceso de las listas escolares, estamos procesando las listas escolares y ya es momento en que posiblemente dentro de unas semanas empiecen las librerías a pedir los libros. Y bueno, y después vienen los padres que generalmente Claro. dejan eso ya para julio, finales de agosto, lo más precavido, si no los otros en septiembre, adquirir sus libros. Bien. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a su orden. Feliz día. Chao. Julio Masparrote es vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores de Textos Escolares, presidente de la Cámara Venezolana de Libros. En el estudio nos acompaña a Atilio Granone, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela, y viene además con la revista Imprímase, que es de la Asociación de Industriales de las Artes Gráficas. Y me llama la atención, dice, el difícil camino de la recuperación. Explotar su potencial exportador es la clave para relanzar la industria gráfica. ¿Qué necesitan para volver a lo que fue? Bueno, básicamente una recuperación de la demanda. Que pasa por un tema, además de recuperación económica general. Es un tema también de políticas públicas, o Así sea, hay es. todo un contexto de situaciones que afectan ese asunto. Ujú. Y por otro lado, nosotros tenemos la capacidad instalada para darle respuesta a un incremento muy importante de la demanda, ¿no? Y también tenemos capacidad exportadora. Lo que sucede es que hablar de exportaciones en este momento es un poco cuesta arriba. Cuando estamos hablando de una industria que se va rezagando y se va volviendo chiquitica como nuestra economía, cuando echen de nuevo a andar, esa maquinaria está actualizada, está a la par de nuestros vecinos de Colombia, de Brasil, de México, de Estados Unidos. No, absolutamente no. Nosotros tenemos 12 años de un rezago tecnológico importante. Sin embargo, eso no ha implicado que la calidad del trabajo que nosotros hacemos aquí haya disminuido. Lo que sucede es que la productividad es otra, pues. Ujú. Los niveles de productividad son otros, pero nosotros tenemos una calidad gráfica que es envidiable a nivel latinoamericano. Tanto es así que estamos participando, todos los años participamos en el premio Teobaldo de Nigris, que lo patrocina Colatingraf, que es la Confederación Latinoamericana de Gráficos. Uh-huh. Y ahí siempre Venezuela resulta con primeros premios, menciones honoríficas. O sea, tenemos una calidad gráfica envidiable, diría yo, en el sector. Bien, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado Atilio acá en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Atilio Granone es presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela y como les decía, en la línea telefónica tuvimos a Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, presidente de la Cámara Venezolana de Libros. Me permito a las 7:25 compartir algunos mensajes publicitarios con ustedes y hablarles en este punto.